Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 38. Cefatías, Gedalías, Jucal y Pashur habían oído a Jeremías decir en público lo siguiente: Dice Yahvé, quien se quede en esta ciudad morirá a espada, o de hambre o de peste. En cambio, el que se entregue a los caldeos vivirá. Aunque pierda todo, salvará la vida. Y también esto es palabra de Yahvé. He decidido entregar a Jerusalén en manos del rey de Babel. Y aquellos jefes dijeron al rey: Este hombre debe morir, porque sus discursos desalientan a los combatientes que quedan en esta ciudad y aun a todo el pueblo. Es evidente que este hombre no busca nuestro bien, sino que trata de perdernos. Sedecías respondió: Ahí lo tienen, pues el rey nada puede contra ustedes. Entonces se apoderaron de Jeremías y lo echaron al pozo de Melquías, hijo del rey, situado en el patio de la guardia, bajándolo con cuerdas. En el pozo no había agua, sino puro fango, y Jeremías se hundió en el fango. Pero un oficial del palacio, el etíope Abdemalec, oyó decir que habían echado a Jeremías en el pozo. Salió del palacio y fue al encuentro del rey, que estaba sentado a la puerta de Benjamín, y le habló en estos términos: Oh mi señor, esos hombres han procedido muy mal con el profeta Jeremías. Lo han echado en el pozo donde va a morir. Entonces el rey ordenó al etíope: Toma 3 hombres y saca a Jeremías del pozo antes de que muera. Abdemelec consiguió los hombres, volviendo con ellos al palacio del rey. Ahí, del ropero de la sala del tesoro, tomó trapos y ropas gastadas, y por medio de sogas los pasó a Jeremías, diciéndole: Ponte estos trapos en los sobacos y pasa las cuerdas por debajo. Jeremías lo hizo, y así lo subieron y lo dejaron en el patio de la guardia. Entonces Sedecías mandó a buscar a Jeremías y lo hizo venir donde él estaba, a la tercera entrada de la casa de Yahvé, y le dijo: No me ocultes nada de lo que te voy a preguntar. Respondió Jeremías: Si soy sincero, me matarás, y si te doy un consejo, no me escucharás. Entonces el rey juró en secreto a Jeremías: Por Yahvé y por la vida que nos ha dado, que no te mataré ni te entregaré a los jefes que buscan tu muerte. Y Jeremías transmitió al rey esta palabra de Yahvé: Si te entregas a los generales del rey de Babel, salvarás tu vida, y esta ciudad no será quemada. Vivirás tú y los tuyos. Pero si no lo haces, esta ciudad caerá en manos de los caldeos, que la incendiarán, y tú no escaparás de ellos. Sedecías dijo a Jeremías: Les tengo miedo a los judíos que se han pasado a los caldeos, pues si me entregan a ellos se vengarán de mi persona. Replicó Jeremías: Los caldeos no te entregarán a ellos. Haz lo que Yahvé te dice por mi boca. Te resultará bien y con vida quedarás. En cambio, si te niegas a rendirte, escucha lo que me ha revelado Yahvé. Todas tus mujeres que han quedado en el palacio del rey de Judá son llevadas a los generales del rey de Babilonia y se burlan de ti con esta canción. Te han engañado tus buenos amigos. Al hundirse tus pies en el fango, ellos te abandonaron. Llevaron a todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de ellos, sino que caerás en manos del rey de Babilonia, el cual incendiará esta ciudad. Entonces dijo Sedecías a Jeremías: Que nadie se entere de estas palabras, de lo contrario morirás. Si los jefes saben que he hablado contigo y te preguntan qué hemos conversado, aunque te amenacen de muerte, les dirás: Solo he suplicado al rey que me haga volver a la casa de Jonatán, porque tengo miedo de morir allí. Vinieron en efecto todos los jefes donde Jeremías y lo interrogaron,
Y él les respondió conforme a lo que había dicho el rey. Ellos no pudieron insistirle, pues nadie había presenciado su entrevista con el rey. Así pues, Jeremías quedó en el patio de la guardia hasta el día en que fue tomada Jerusalén. Caída de Jerusalén y suerte de Jeremías, capítulo 39. El año nuevo del reinado de Sedecías, rey de Judá, y en el 10º mes del año, Nabucodonosor, rey de Babilonia, volvió con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron de nuevo. 2 años después, el día 9 del 4º mes, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad, y entraron por allí todos los oficiales del rey de Babilonia, y establecieron su campamento en la puerta del medio. Nergal-Sarecer, príncipe de Sin-Magir, oficial mayor, Nebuzaradan, alto jefe, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Cuando Sedecías, rey de Judá, y todos sus soldados lo vieron allí, huyeron de noche, saliendo de la ciudad por el camino del parque real, que pasa por la puerta que está entre las dos murallas, y se dirigieron hacia el valle del Jordán. Pero las tropas de los caldeos salieron en su persecución y alcanzaron a Sedecías en los llanos de Jericó. Lo tomaron preso y lo llevaron a la presencia de Nabucodonosor, que estaba en Ribla, en tierra de Hamat, el cual lo sometió a juicio. En Ribla, el rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos, y lo mismo hizo con todos los nobles de Judá. A Sedecías le sacó los ojos y lo envió encadenado a Babilonia. Los caldeos incendiaron el palacio real y las casas del pueblo, y demolieron las murallas de Jerusalén. Nabuzaradán, comandante de la guardia, desterró a Babilonia al resto de la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían rendido a él y a los pocos artesanos que aún había. En cuanto a los pobres que no poseían ninguna cosa, los dejó en la tierra de Judá, dándoles al mismo tiempo viñas y campos. Respecto a Jeremías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado esta orden a Nebuzaradán, comandante de la guardia: tómalo y cuídalo, no le hagas ningún daño, sino que has de tratarlo como él te pida. Entonces Nabuzaradán, comandante de la guardia, Nebuzaradan, alto jefe, Nergal-Sarecer, oficial mayor, y los otros oficiales del rey de Babilonia, mandaron sacar a Jeremías del patio de la guardia y lo entregaron a Godolías, hijo de Ahigam, para que lo condujera a su casa, y así se quedó en medio del pueblo. Recompensa de Dios a Abdemelec. Estando Jeremías detenido en el patio de la guardia, la palabra de Yahvé le había sido dirigida de esta manera: anda a decir a Abdemelec el etíope: así habla Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Ahora se van a cumplir mis palabras que anunciaban a esta ciudad. No felicidades, sino calamidades, y tú mismo lo verás. Pero yo te salvaré, dice Yahvé, y no caerás en manos de los hombres a los que tú tienes miedo. Sí, ten la seguridad de que entonces yo te pondré a salvo y no morirás a espada, y salvarás por lo menos tu vida, porque confiaste en mí, dice Yahvé. Capítulo 40. Ahora viene lo que Yahvé le habló a Jeremías, después que Nebuzaradán, comandante de la guardia, lo dejó en libertad, cuando en Ramá lo sacó de en medio de los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban desterrados a Babilonia, entre los cuales se encontraba encadenado. En efecto, el comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: Yahvé tu Dios había predicho esta catástrofe para este país y lo ha cumplido.
Yahvé ha actuado de acuerdo a sus amenazas, y toda esta serie de desgracias les han ocurrido a ustedes porque pecaron contra Yahvé, no haciendo caso de su palabra. Ahora mismo te quito las cadenas que tienes en tus manos. Si quieres acompañarme a Babilonia, ven conmigo, que yo te protegeré. Si no te gusta, quédate. Mira, tienes todo el país a tu disposición. Puedes ir a donde quieras o a donde te convenga. O bien, dirígete a casa de Godolías, hijo de Ahigam y nieto de Zephán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá, y quedarte a vivir con él, entre esta gente. En fin, anda a donde más te convenga. Enseguida el comandante de la guardia le dio víveres y un regalo y lo despidió. Y Jeremías se fue a Mizpa, donde estaba Godolías, hijo de Ahigam, y se quedó a vivir en su casa junto con la gente que había quedado en el país. Godolías gobernador. Todos los jefes de las guerrillas que se mantenían con sus hombres en pie de guerra se enteraron de que el rey de Babilonia había dejado a Godolías, hijo de Ahigam, como gobernador del país, y que le había encomendado hombres, mujeres y niños, así como la gente común del país que no había sido desterrado a Babilonia. Fueron pues a presentarse a Godolías en Mizpa. Ellos eran Ismael, hijo de Natanías, Johanán, hijo de Carea, Serayas, hijo de Tanhumet, los hijos de Efaí, Netofita, y Jesonías, hijo de Macati, junto con sus hombres. Godolías, hijo de Ahigam, nieto de Safán, les hizo este juramento a ellos y a su gente: no teman a los jefes de los caldeos, quédense en el país, obedezcan al rey de Babilonia, y en todo les irá bien. Por mi parte, aquí me tienen establecido en Mizpa, como representante del país ante los caldeos que se van a establecer en este lugar. Ustedes pues hagan la vendimia, recojan la fruta, cosechen el aceite y guárdenlo en sus tinajas, y vivan en los pueblos que ustedes van a ocupar. Igualmente los judíos que estaban en Moab, entre los amonitas en Edom y en todos los otros países, supieron que el rey de Babilonia había dejado una parte de la población de Judá, y que había puesto al frente de ellos a Godolías, hijo de Ahigam, nieto de Safán. Todos ellos regresaron de los distintos lugares donde se habían refugiado, y luego de haber llegado a la tierra de Judá, junto a Godolías en Mizpa, hicieron una gran cosecha de vino y fruta. Godolías es asesinado. Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes guerrilleros se presentaron a Godolías en Mizpa, y le dijeron: ¿no sabes que Baalis, rey de los amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarte? Pero Godolías no les creyó. Entonces Johanán dijo secretamente a Godolías: yo voy a ir a matar a Ismael, hijo de Netanías, sin que nadie lo sepa. ¿Con qué derecho va a quitarte la vida? Esto produciría el desbande de todos los judíos reunidos a tu alrededor, y sería el fin de la poca población de Judá. Mas Godolías, hijo de Ahigam, le contestó a Johanán, hijo de Carea: no hagas eso, porque no es cierto lo que dice Ismael. Capítulo 41. Pues bien, en el séptimo mes, Ismael, hijo de Netanías, nieto de Elisama, y que tenía sangre real, vino con 10 hombres a visitar a Godolías en Mizpa. Y mientras estaban comiendo con él, se levantaron Ismael y sus 10 hombres y acuchillaron a Godolías, matando así al que el rey de Babilonia había puesto al frente del país. Ismael asesinó también a todos los judíos que estaban comiendo con Godolías, y a los soldados caldeos que estaban allí. 2 días después del asesinato de Godolías, del cual nadie estaba enterado todavía,
Llegaron de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres con la barba cortada, la ropa hecha tiras y el cuerpo cubierto de cortaduras, que traían ofrendas y incienso que querían presentar en el templo de Yahvé. Ismael, hijo de Netanías, salió de Mizpa a su encuentro. Ellos iban llorando mientras caminaban. Al encontrarse con ellos les dijo, «Vamos a saludar a Godolías, hijo de Ahigam». Pero apenas llegaron al centro de la ciudad, Ismael, ayudado por sus hombres, los degolló y los echó al fondo de un estanque. Sin embargo, entre esos hombres hubo 10 de los que dijeron a Ismael, consérvanos la vida, pues tenemos escondidas en el campo provisiones de trigo, cebada, aceite y miel. Entonces los perdonó y no los hizo morir como a sus hermanos. El estanque donde Israel tiró los cadáveres de toda la gente que había asesinado era el gran estanque que había mandado cavar el rey Asa para defenderse de Baasa, rey de Israel, hijo de Netanías, y lo llenó de cadáveres. Después se llevó prisioneros a toda la pequeña población que había en Mizpa, y a las princesas reales que Nabuzardán, comandante de la guardia, había entregado a al cuidado de Godolías, hijo de Ahigam, y de madrugada se puso en marcha hacia el país de los amonitas. Reacción contra Ismael. Cuando Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales que le acompañaban se informaron de todos los crímenes de Ismael, reunieron a todos sus hombres y partieron a luchar contra Ismael. Lo alcanzaron cerca de la gran laguna de Gabaón. Toda la gente que Ismael llevaba prisionera desde Mizpa y que iba con él, se alegraron mucho apenas vieron a Johanán y sus oficiales, y dando media vuelta regresaron al lado de Johanán. Mientras tanto, Ismael logró escapar de Johanán y con 8 hombres se pasó a los amonitas. Johanán, hijo de Carea, y sus oficiales juntaron a toda la gente que Ismael se había llevado prisionera desde Mizpa, después de asesinar a Godolías, y que se había vuelto gracias a ellos desde Gabaón, hombres, mujeres, niños y eunucos. Se pusieron en camino e hicieron un alto en Camán, cerca de Belén. Su proyecto era irse a Egipto, lejos de los caldeos a quienes temían, después que Ismael había asesinado a Godolías, puesto por el rey de Babilonia para gobernar el país. La huida a Egipto, capítulo 42. Entonces todos los oficiales, especialmente Johanán, hijo de Carea, y Azarías, hijo de Osías, y todo el pueblo, chicos y grandes, fueron a ver al profeta Jeremías para decirle, «Atiende por favor nuestra solicitud. Ruega a Yahvé tu Dios, pues este grupito, pues de tantos que éramos, hemos quedado reducidos a unos pocos, como tú mismo lo puedes comprobar, para que Yahvé tu Dios nos indique el camino que debemos seguir o lo que tenemos que hacer». El profeta Jeremías les contestó, «De acuerdo, ahora mismo me pondré a rogar a Yahvé su Dios por lo que ustedes me piden, y cualquiera que sea la respuesta de Yahvé su Dios, yo se la comunicaré a ustedes sin ocultarles nada». Ellos a su vez dijeron a Jeremías, «Que Yahvé sea un testigo fiel y sincero, que declare contra nosotros si no hacemos exactamente todo lo que Yahvé tu Dios nos manda a decir por medio de ti. Sea como sea, bueno o malo, seguiremos la voz de Yahvé nuestro Dios, con el cual te mandamos a conversar. Así seremos felices por haber obedecido lo que los mandaba Yahvé nuestro Dios». Al cabo de 10 días, una palabra de Yahvé le llegó a Jeremías. Este llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de su escolta y a todo el pueblo, chicos y grandes, y les dijo, «Así habla Yahvé, el Dios de Israel, al que ustedes me enviaron para exponerle sus deseos. Si ustedes quieren vivir tranquilamente en esta tierra, yo los edificaré y no los destruiré.
Los plantaré y no los arrancaré más, pues estoy arrepentido del mal que les he hecho. No teman al rey de Babilonia, que tanto susto les causa, no lo teman. Dice Yahvé, pues estoy con ustedes para salvarlos y para librarlos de sus manos. Yo pondré en su corazón sentimientos de piedad hacia ustedes, y él se compadecerá de ustedes, permitiéndoles que vuelvan a su patria. Pero si ustedes dicen, no queremos, quedamos más en este país, desobedeciendo así la voz de Yahvé su Dios, y sostienen por el contrario, no que es a Egipto a donde queremos ir, pues allí no veremos más la guerra, ni oiremos el toque del clarín, ni sufriremos de falta de paz. Es allí donde queremos morar. Pues bien, entonces, pequeño grupo de Judá, escucha la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Si ustedes resuelven irse a Egipto y entran en esa tierra para habitar allí, la espada que les da miedo los alcanzará también por allá, y el hambre que les preocupa les irá pisando los talones, y allí en Egipto ustedes morirán. Y todos los que han decidido irse a Egipto para residir allí, morirán a espada, de hambre y de peste, y nadie escapará con vida de esta catástrofe que les voy a mandar. Sí, lo asegura Yahvé de los ejércitos del Dios de Israel. Como cayeron mi cólera y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así también desatarán sobre ustedes si se van a Egipto, y ustedes serán objeto de mucho desprecio, de asombro, de maldición y de burla, y no volverán a ver más estos lugares. Este es el mensaje de Yahvé al resto de Judá: no vayan a Egipto. Fíjense bien que yo se lo he advertido hoy claramente. Ustedes ponían en juego su propia vida cuando me encargaron. Ruega por nosotros a Yahvé nuestro Dios, y todo lo que ordene Yahvé nuestro Dios nos los comunicas para que lo ejecutemos. Y ahora que se lo comunicó, ustedes no quieren aceptar nada del mensaje de Yahvé su Dios que yo les transmito. Tengan pues ustedes muy bien en cuenta que perecerán por la espada, de hambre y de peste, en el territorio a donde quieren ir a instalarse. Capítulo 43. Pero apenas Nehemías hubo terminado de transmitir al pueblo todo el mensaje que Yahvé su Dios le había entregado para ellos, y que fue mencionado arriba, Azarías, hijo de Masías, y Johanán, hijo de Carea, y todos esos hombres insolentes y porfiados, le contestaron a Jeremías: no es cierto lo que cuentas. No es Yahvé quien te ha encargado decirnos: no se vayan a vivir a Egipto, sino que es Baruch, hijo de Nerías, quien te asusa contra nosotros para que así caigamos en manos de los caldeos, que nos matarán o nos desterrarán a Babilonia. Ni Johanán ni sus oficiales ni nadie del pueblo hizo caso de Yahvé, que les mandaba quedarse en el país de Judá. Antes bien, Johanán, hijo de Carea, y los jefes del ejército se llevaron el resto de la población de Judá, a los que habían estado desparramados y por todas partes y que habían regresado a Judá para vivir allí. Entre ellos había hombres, mujeres y niños. Estaban las princesas reales y todas las personas que Nabuzardán, comandante de la guardia, había dejado con Godolías, hijo de Ahigam y nieto de Safán, y especialmente al profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías. Partieron para Egipto desobedeciendo la orden de Yahvé y llegaron hasta Tafnes. Jeremías anuncia la invasión de Egipto. Una palabra de Yahvé llegó a Jeremías en Tafnes: toma unas piedras grandes y a la vista de los judíos mételas en el cemento de la plaza cuadrada que hay a la entrada del palacio de Faraón en Tafnes. Después dirás a esta gente: esto es lo que afirma Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Miren, yo voy a mandar a buscar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi servidor,
el cual instalará su trono sobre estas piedras que he enterrado aquí, y detrás pondrá un adorno de colgaduras. Vendrá y castigará a Egipto, quien esté destinado a la peste y a la peste, quien al cautiverio, quien a la espada, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, quemará y se llevará sus dioses. Despiojará a Egipto como despioja un pastor su manto, y después se irá sin que nadie lo moleste. Hará pedazos los obeliscos del templo de Sol, que se encuentra en On, e incendiará los templos de los dioses egipcios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.